Estimada profesora y compañeros, muy buenos días. El día de hoy me gustaría hablarles de un componente clave en el sistema eléctrico y electrónico, Los relés. los relés. Aunque a menudo se deja de ser percibido, su funcionamiento es fundamental para controlar circuitos de alta potencia de manera segura y eficiente. ¿Ok? Comenzamos sobre qué es un relé. ¿Qué es un relé? Un relé es un interruptor electromagnético que se utiliza para abrir o cerrar un circuito mediante una señal eléctrica. En pocas palabras, actúa como un conmutador que permite controlar dispositivos de gran potencia, utilizando señales de bajo voltaje. Este principio de funcionamiento hace que los relés sean esenciales en muchos dispositivos y sistemas. Aquí les muestro algunos tipos de relés. Bueno, como ya dije, el relé es un interruptor electromagnético que consta sobre todo de tres partes. Tiene tres partes principales: la bobina, el conmutador y los contactos. Cuando se aplica corriente a la bobina, se genera un campo magnético que atrae el conmutador. Este movimiento cambia el estado de los contactos, que permitiendo o interrumpiendo el paso de corriente en un circuito. Es decir, al energizar la bobina y creando el campo magnético, hace que los platinos, los contactos, cambien de estado a cerrado o abierto. Y así poder controlar los equipos o los circuitos eléctricos. Y compañeros, aquí les muestro una imagen donde se ve claramente las partes de un relay, donde vemos claramente la bobina que va energizada por esos dos terminales, el núcleo, la armadura, los contactos y los terminales, que son los terminales de relay, que son los contactos que va normalmente cerrado o normalmente abierto. También les voy a explicar el funcionamiento que, que da este relay. En este relay vemos que tenemos dos terminales de la bobina. Esos dos terminales necesitan energizarse para poder cambiar el estado de los contactos. Como pueden ver, contacto cerrado cambia a contacto abierto una vez haya sido energizada la bobina y así haya trabajado como un electroimán, y así hace juntar la armadura y separar los contactos. Ahora, los tipos de relé. Tipos de relés. Bueno, existen diferentes tipos de relé, cada uno con características específicas para distintos usos. Pero entre los más comunes están los relés electromagnéticos, los relés de estado sólido y los relés térmicos. Los electromagnéticos son los más tradicionales y se basan en el principio de electromagnetismo, como son algunos ejemplos podría ser los relés de corriente directa en el rubro automotriz, también el bastante usado en el rubro de electrónica por el magnetismo. También, también tenemos los relés de estado sólido. Esos no tienen partes móviles, lo que permite una mayor durabilidad y velocidad de operación. Y los relés térmicos, que se utilizan principalmente para proteger motores y otros equipos de sobrecarga térmica, que son lo que nosotros hemos visto más en taller. Ahora Aplicaciones. hablaremos sobre las aplicaciones de los relés.
en qué se aplica, para qué se usa y en qué circuitos sería bueno o no usarlo. Bueno, los relés se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas automotrices hasta la automatización industrial. Algunos ejemplos serían en los automóviles, los relés permiten controlar sistemas como luces, arranque del motor, sistemas de aire acondicionado y muchas otras cosas. Para también instalaciones de neblineros, circulina, pértiga, instalaciones de alarma. También podría ser para potenciar la corriente para el arranque del motor. Porque un relé, muy aparte de ser solo un interruptor electromagnético, también es un elevador de potencia. Entre las aplicaciones de los relés en los sistemas de automatización, pues los relés son vitales para el control de maquinaria pesada, ya que permite un control remoto y protegen los sistemas contra sobrecargas. También son muy eficientes y sobre todo en la seguridad para el técnico, porque puedes controlarlos de una forma no remota y así el técnico está libre de diferentes posibles accidentes que pueden pasar. Y en otras aplicaciones de los relés también está entre los electrodomésticos. Equipos como refrigeradoras, microondas, cocinas, todo lo que sean electrodomésticos de forma eléctrica o electrónica. Los relés también permiten cambiar entre diferentes modos de funcionamiento sin necesidad de intervención manual. ¿Cómo es decir? Que puede ser maniobrado como dije, en el sistema de automatización no remotas. Docente, compañeros, antes de finalizar, quisiera mostrarles este diagrama eléctrico de un relay. En este diagrama nos muestra cómo es el trabajo y el funcionamiento de un relay para la instalación de iluminación de faros en el sistema automotriz usando una batería de corriente directa de 12 voltios. Ok, vemos que la bobina del relay ya está energizada a tierra, que es la, que es la corriente negativa de la batería que está en el chasis. Entonces ya tenemos el primer terminal energizado de la bobina. Nos faltaría otra corriente hacia la bobina para poder activarla y así poder mandar corriente hacia el terminal de la iluminación. Aquí vemos un pequeño circuito donde pasa la corriente hacia un fusible y del fusible pasa hacia un interruptor que será el bloqueo de corriente para activar el relé y la bobina. Ok, tenemos otra corriente más, otro fusible, que ese fusible va hacia el terminal del conmutador. Es decir, la corriente que va hacia el terminal del conmutador también puede ser funcionable para un elevador de corriente. Es decir, por ejemplo, esta instalación de iluminación, digamos que es que para que energice esos focos de la iluminación, son focos diodo de 12 voltios, 60-55 watts. Pero el, nuestro jefe o el cliente pide que coloquemos
unos focos de mayor potencia que serían de 100 watts. Ahí es donde entra el trabajo de un relay. ¿Por qué? Porque la instalación original de un automóvil está hecha para focos de 60-55 watts. En este caso se acoplaría un relay que vendría a hacer la función no simplemente de un switch, sino un elevador de corriente. ¿Qué es lo que eleva la corriente? El terminal del conmutador. Vemos que está yendo directo hacia la batería, pasando por un fusible, y así eleva la corriente que pasaría por este switch, o en otro caso podría ser algún otro switch de palanca o botón. Ok, una vez, una vez accionado el switch y activada la bobina, se cierra el paso hacia el contacto. Activa la bobina, se energiza y cierra el contacto, haciendo pasar la corriente del conmutador hacia la salida del relay, que viene a ser la iluminación. El foco obviamente tiene dos terminales, uno que ya está energizado con tierra, y el otro que vendría a ser la salida del relay. Muchas gracias. En conclusión, los relés son componentes fundamentales en la ingeniería electrónica y eléctrica, permitiendo controlar grandes cargas eléctricas con señales pequeñas o pequeñas cantidades de voltaje. Su versatilidad y fiabilidad los hacen indispensables en diversas aplicaciones. Entender su funcionamiento nos ayuda a diseñar sistemas más seguros y eficientes. Espero que este breve repaso sobre los relés les haya ayudado a comprender su importancia y su papel esencial en la tecnología que usamos cada día. Sin nada más que decir, despedirme y desearles muchas gracias por su atención.